Bien, bueno, ahí comienza la grabación. Como les decía, vamos a ver hoy eh, esta introducción a los espacios vectoriales. Vamos a empezar con los subespacios de Rn y después vamos a dar unas definiciones de a qué vamos a llamar dimensión y a qué vamos a llamar rango. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos con los subespacios de Rn. ¿Cuál va a ser un subespacio de Rn? Tenemos esta definición. Dice, un subespacio de Rn es cualquier conjunto H en Rn que tenga las siguientes tres propiedades. ¿Sí? O sea, primero, ¿cuáles serían los elementos de Rn? Porque yo de ese conjunto de Rn me tengo que agarrar algunos elementos. ¿Qué son los elementos que hay adentro de Rn? Si yo tengo un conjunto que digo Rn, ¿cuáles son los elementos de ese conjunto? ¿Qué tiene adentro ese conjunto? Vectores de n entradas. Eso, ¿sí? Vectores de entrada o de n componentes. ¿Sí? O sea que entonces yo voy a agarrar un subconjunto de esos vectores, voy a agarrar una cantidad de vectores de Rn y voy a decir que esa cantidad, ese subconjunto más chiquitito, es un subespacio cuando pasan estas tres cosas. ¿Sí? Cuando el nulo está en ese conjunto, o sea, si agarro un conjunto y no agarro el nulo, entonces ese conjunto no puede ser un subespacio. ¿Sí? Después, si agarro dos elementos, me tengo que fijar si adentro del conjunto SH está la suma de esos dos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, nos agarré el vector 1, el vector 2, me tengo que fijar si el 3, sería la suma de esos dos, está ahí. Y después, para cada vector que yo agarre, también tengo que tener adentro de esa bolsa el vector por un escalar. ¿Bien? Entonces, ¿qué le parece? ¿Cuántos elementos podríamos agarrar de Rn para poder formar un subespacio? ¿Va a ser finito ese conjunto? No, sería infinito. Porque Claro, fíjense que si agarro uno, cualquier escalar por ese vector tiene que estar. Entonces ya escalares tengo infinitos, si los tengo que multiplicar por ese vector y tiene que estar el escalar por el vector, ¿sí? O sea que ahí ya eso me da la pauta que voy a tener infinitos. ¿Bien? Entonces un subespacio es un subconjunto pero que tiene infinitos elementos. ¿Qué sería un subespacio? Es un subconjunto, ¿sí? Que es cerrado bajo la suma y la multiplicación y que además obviamente contiene al cero. ¿Sí? Igual eso de que contiene al cero también está un poco acá, ¿sí? Porque si está el vector u y está el menos 1 por u y está la suma de u con menos 1 por u, entonces está el cero. ¿Sí? Estas como condiciones se van, una implica a la otra, ¿sí? Están todas relacionadas. Bien, pero para verificar nosotros que tenemos un subespacio, tenemos que verificar esto, que sea cerrado bajo la suma y bajo la multiplicación por un escalar y observar primero si está o no el cero. A ver, ¿cuál sería un subespacio de R2? Estoy en el plano. ¿Qué subconjunto podríamos agarrar del plano? Y sabemos que si sumamos dos elementos de ahí, nos queda dentro de ese conjunto. Si multiplicamos a uno por un escalar, nos queda dentro de ese conjunto. Obviamente, el cero tiene que estar. O sea que si yo quiero agarrar un subconjunto acá de este plano, bueno, este puntito lo tengo que agarrar sí o sí, que es el origen. ¿Qué otros puntos podría agarrar? El vector i, o sea, el versor i, ¿Solo el versor y? o ¿O sea, punto todo el 0. eje? Eso. Claro, todo Todo el eje X, muy bien, ese era el que les había puesto acá como propuesto, ¿sí? Si yo agarro todos los vectores de la forma x0, esto es un subespacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque contiene el origen y cualquiera que yo agarre y lo multiplico por un escalar está acá. ¿Bien? Yo agarro un vector y la multiplicación de ese vector por un escalar está, o sea, yo me puedo recorrer toda esa recta. ¿Bien? Entonces, el eje X es un subespacio de este plano y también lo mismo va a pasar con el eje Y, ¿no? Si yo agarro un vector de acá, el múltiplo de ese vector por un escalar está y pasa por el origen.
Y obviamente la suma también es cerrada. Si yo sumo dos vectores que están sobre el eje Y, bueno, la suma de esos dos también me va a dar un vector sobre el eje Y. ¿Se ve? Y son los dos únicos subespacios de R2, el eje X y el eje Y. No, cualquier recta puede ser. Cualquier recta que cumpla qué condición. No puedes, o sea, cualquier recta, pero necesita una sola Que condición pase más. por el cero. Eso, que pase por cero. el origen. Yo agarro cualquier recta de R2 que pasa por el origen y ese es un subespacio de R2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier vectorcito que esté sobre esta recta, yo al multiplicarlo no me voy a salir de la recta. Y al sumar dos vectores de la recta voy a seguir quedando sobre esa línea. ¿Bien? Entonces, cualquier recta que pase por el origen va a ser un subespacio de R2. Eso es como para que tengamos una visualización geométrica de lo que sería un subespacio, de lo que estamos hablando. ¿Y sí. R2 no sería también un subespacio R2? Claro, de sí mismo, tal cual. Porque está contenido, ¿sí? O sea, R2 está contenido en R2, entonces es el más grande. O sea que en todo el de los plano subespacios. también. Cualquier recta o todo el plano. Todo el plano. Y es más, si estamos en R3, R3 ya sé que es un espacio vectorial, ¿sí? Es un subespacio. O sea, espacio vectorial y subespacio tienen las mismas condiciones. Después lo vamos a ver igual en el capítulo 4, que vamos a empezar pidiendo algunas cosas. Si estoy en R3, fíjense acá que dijimos, cualquier recta que pase por el origen va a ser un subespacio de R2. Si estoy en R3, ¿qué va a pasar? Cualquier ¿qué? Va a ser un plano que pase por el origen. Bien, cualquier plano que pase por el origen. Y también cualquier recta, y ¿no? también cualquier recta en el espacio que pase por el origen. ¿Sí? Bien, ¿se entiende entonces así geométricamente a qué vamos a llamar subespacio? La cosa es que no nos podamos, que al hacer operaciones con los elementos de ese subespacio no salgamos de él. Si yo estoy tomando una recta en el espacio, puedo hacer la operación que yo quiera con los vectores que están sobre esa recta y nunca me voy a salir de la recta. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con si tomo un plano que pasa por el origen. ¿Puedo hacer operaciones? Sí. ¿Y el vector nulo no podría ser también un subespacio? Sí, eso ahora lo vamos a ver. Nosotros vieron que al principio hablamos de que tengo que tomar infinitos vectores, pero bueno, hay un subespacio en particular que es el vector nulo solo, que es el único que va a tener un solo elemento. Todos los otros subespacios que encontremos van a tener infinitos, menos el subespacio nulo, que es el que tiene un solo elemento. ¿Sí? Porque si tomo ese subespacio nulo, cumple estas tres condiciones. El 0 está, y después si sumo el 0 con el 0 me da el 0, y C por 0 siempre me da 0, o sea que el subespacio nulo, bueno, vamos a llamar H, que es el subespacio que tiene al 0 nada más, o al vector nulo, ¿sí? Es un subespacio de Rn. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá con la definición? Ahora vamos a empezar a agregar cosas. Bueno, acá por ejemplo hay un ejemplito que tomo dos vectores de Rn, dos vectores cualquiera de Rn, y tomo el conjunto que generan esos dos vectores. ¿Se acuerdan que era esto el generado por B1 y B2? Sí, todas las combinaciones lineales. Todas las combinaciones lineales de esos dos vectores. Bueno, vamos a ver que si yo agarro dos vectores cualquiera y tomo todas las combinaciones lineales de esos dos vectores, es un subespacio de Rn. ¿Cómo lo puedo comprobar? Por ejemplo, el 0 está porque si hago 0 por B1 más 0 por B2 es una combinación lineal, está acá en el generado, o sea que, listo, el 0 es un elemento de H. Si agarro dos elementos, un U y un B, siempre lo voy a poder escribir al U como combinación lineal de B1 y B2 y al B como combinación lineal también de B1 y B2. Cuando hago la suma de U con B, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar S1 más T1 multiplicado por B1 y S2 más T2 multiplicado por B2. O sea que me quedó que el U más B es otra combinación lineal de B1 y B2. O sea que si agarré dos elementos que están en este conjunto, la suma también está en ese conjunto. ¿Sí? Y la multiplicación por un escalar pasa lo mismo. Agarro un U, agarro este U que está acá, y lo multiplico por un C.
C por U va a estar en H. Sí, porque puedo hacer C por el U, que lo escribo así como combinación lineal de B1 y B2, y veo que el resultado también es una combinación lineal de B1 y B2. Entonces el C por U pertenece también a este conjunto H, ¿sí? A este que está acá. O sea que si agarramos dos vectores cualquiera de Rn, el generado por esos dos es un subespacio. ¿Qué pasaría si estos dos vectores son paralelos? ¿Es un subespacio? Sí, Sí, es lo mismo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que eso lo vimos cuando teníamos el generado de B1 y B2. Si eran paralelos estos dos vectores, esto es lo mismo que el conjunto generado por B1 o por B2, ¿sí? Es lo mismo. Poner cualquiera de los dos, es uno solito. Pero este también es un subespacio, porque el 0 va a estar, cualquier elemento que yo agarre de ahí lo sumo y va a estar, ¿sí? O sea que acá no importan, agarran dos cualquiera y esto se cumple. ¿Sí? Fíjense que no les ponen ninguna condición a B1 y B2. Pueden ser paralelos, pueden ser perpendiculares, pueden ser lo que sean. Ese conjunto va a ser un subespacio. Bien, entonces a ese conjunto ahora lo vamos a llamar subespacio. Ya sabemos, ya antes decíamos el generado por los vectores, ahora vamos a decir que es un subespacio generado por esos vectores. ¿Sí? Ya sabemos que va a cumplir estas tres condiciones. Esto es lo que hablábamos antes. ¿Cuántos elementos puede tener un subespacio? Bueno, va a tener uno solamente en el caso en que el subespacio sea el que contiene el vector nulo. ¿Sí? Y no puedo tener dos. Entonces, o tengo uno o tengo infinitos, ¿sí? Que son todas las combinaciones lineales de los elementos del conjunto. Pasa lo mismo, relaciónenlo con los sistemas. ¿Se acuerdan que teníamos o no tiene solución? O tiene una o tiene infinitas. ¿Sí? No hay un término medio acá. Bueno, lo mismo pasa con los subespacios. O tengo un solo elemento o ya necesito tener infinitos para que se cumplan esas tres condiciones. Vamos a ver ahora qué llamamos espacio columna y espacio nulo de una matriz. Vamos a llamar espacio columna de una matriz y lo vamos a nombrar siempre así, col a todas las combinaciones lineales, ¿sí? De las columnas de A. Algunos libros lo ponen así, o sea, es lo mismo la anotación mientras se entienda lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo ponen así, en vez de ponerlo separado, le ponen un paréntesis y el espacio columna de A. ¿Sí? O sea, agarro las columnas de una matriz A y hago todas las combinaciones lineales de esas columnas y ese conjunto gigante que se va a formar va a ser lo que vamos a llamar espacio columna de la matriz A. Entonces, fíjense que si A es la matriz que tiene las columnas A1, A2, AN, con columnas en Rm, ¿sí? En Rm, ¿qué significa? Que tienen M entradas, ¿sí? Vectores de M componentes, y son N columnas, o sea, A es una matriz M por N. ¿Bien? ¿Quién sería el espacio columna de A? Si es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas. ¿Cómo podríamos escribir este espacio columna de A? ¿A qué llamábamos conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores B1, B2? Generado. Ese, ¿sí? El espacio columna de A es el espacio generado por esas columnas. ¿Sí? Que estamos diciendo acá lo mismo, son todas las combinaciones lineales de estas columnitas. Ahora, fíjense que si las columnas de A generan Rm, entonces el espacio columna termina siendo todo el Rm. Ahora, si no lo generan, entonces va a ser un subconjunto. ¿Sí? Va a ser un conjunto más chiquito de Rm. No voy a poder describir todos los vectores de Rm usando las columnas de A. Vamos a ver este ejemplo. Nos pide determinar si el B está en el espacio columna de A.
¿Qué tendríamos que ver? Escalonar la matriz. Y Pero, o ver sea, si tiene solución, digamos, única solución. a ver, B va a estar en el espacio columna de A, que era el espacio columna de A. Todas las combinaciones lineales de las columnas de A, ¿no? Entonces yo tendría Digamos que tenga solución, entonces. claro, que tenga solución. ¿Sí? No sé si una o infinita, pero que el sistema sea consistente. Eso vamos a necesitar, que el sistema A por X o A por C, no sé por qué si le ponen C1, C2, depende de cómo llamen a las incógnitas, A por X tiene igual B, tiene que tener solución, tiene que ser consistente. Bien, entonces, determinar si el B está en el espacio columna de A, lo podemos pensar de si puedo escribir al B como combinación lineal de las columnas de A. O sea, si existen x1, x2, x3, tales que al B yo lo voy a poder escribir como x1 por la primera columna de A, más x2 por la segunda, más x3 por la tercera columna de A. ¿Bien? Y esto es lo mismo que plantear el sistemita A por x igual B. O sea que lo que necesito ver es si este sistema tiene solución, si este sistema es consistente. Que hago lo mismo que hacíamos antes, en los capítulos, en el capítulo anterior. Agarro la matriz ampliada A con el lado derecho B, empiezo a escalonarla y me fijo si ese sistema es o no consistente. Entonces, acá ya está hecho, fíjense que se hace un 0 acá y un 0 acá, ¿sí? Nos van quedando los pivotes y llegamos a esto. Este es el lado derecho. ¿Cómo nos queda este sistema? Infinitas soluciones. Infinitas soluciones, ¿sí? O sea, pero lo que tenemos que pensar acá es en la consistencia del sistema. ¿Es consistente? Sí. Sí, entonces el B se va a poder escribir como combinación lineal. Es más, se puede escribir de infinitas formas como combinación lineal de A. ¿Sí? Voy a encontrar infinitos valores de X para los cuales yo voy a poder armar acá una combinación y que me dé igual al B. Pero como el sistema es consistente, la respuesta a esto es sí. El B está en el espacio columna de A. ¿Sí? B es consistente, entonces B está en el espacio columna de A. Esperen que escuché el ruidito de que alguien quiere ingresar. Lo voy a descartar porque si no, no me deja escribir arriba después. Acá. Bien. Volvemos a la presentación. Bueno, decíamos eso entonces y vemos lo siguiente ahora, que a ese espacio columna de A, que lo escribíamos como el generado por el espacio generado por las columnas, A1, A2, bueno, así hasta AN, acá en este caso sería A3, coincide con este conjunto. Son todos los B de Rm para el cual el sistema es consistente. ¿Sí? Bien. Entonces, por ahí para buscar el espacio columna, acá nos pidieron ver si el B está en el espacio columna. Ahora si me dicen dar el espacio columna de A y yo tengo que encontrar todos los vectores que están en ese espacio columna, bueno, podría pensar en esto, ¿sí? En encontrar todos los B para los cuales el sistema este es consistente. Ahora lo vamos a ver en un ratito cómo encontramos ese espacio columna, cómo podemos expresarlo. Vamos a definir ahora el espacio nulo, ¿sí? O sea, espacio columna, entonces dijimos que son todas las combinaciones lineales de las columnas de A. Aquí vamos a llamar espacio nulo al conjunto que se va a llamar así null A, o también lo pueden encontrar así con la A entre paréntesis, el espacio nulo de A. Es el conjunto de todas las soluciones posibles al sistema homogéneo, A por X igual 0. Entonces tengo que resolver el sistema homogéneo, ver para qué valores de X, eso me da 0, y con eso encontraríamos el espacio nulo de A. ¿Qué pasaba con los sistemas homogéneos? ¿Se acuerdan? Siempre tienen solución. Siempre voy a tener una solución. O sea que el nulo de A puede tener el 0 adentro, ¿sí? Sería en el caso de que tengo única solución, o tiene infinitos elementos. ¿Bien? O el espacio nulo tiene
solo al vector nulo, que es solución, ya sabemos que es una solución, o si este sistema tiene infinitas soluciones, bueno, el espacio nulo va a tener infinitos valores. Fíjense que cuando A tiene n columnas, las soluciones, o sea, los X, pertenecen a Rn. ¿Sí? Entonces, el espacio nulo de A, que es un subespacio, es un subconjunto de Rn. Fíjense que el columna, son los B de Rm. El espacio columna es un subconjunto, está contenido en Rm. En cambio, el espacio columna, el espacio nulo está contenido en Rn. ¿Sí? Esas son las diferencias según la matriz que tengamos. Obviamente, cuando la matriz es cuadrada, los dos son subconjuntos de Rn. Vamos a ver este teorema. Dice, el espacio nulo de una matriz A que tiene m filas y n columnas es un subespacio de Rn. ¿Sí? De manera equivalente, el conjunto de todas las soluciones posibles para un sistema homogéneo, ¿sí? A por x igual 0, de m ecuaciones lineales con n incógnitas, es un subespacio de Rn. ¿Cómo podríamos mostrar que este conjunto que definimos recién, que es el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo, es un subespacio? Necesitamos ver que se cumplen, para la definición esta de null de A, se cumplen esas tres condiciones que vimos. A ver, ¿el vector nulo está en este conjunto? Si yo hago A por el vector nulo, Sí, ¿cuánto me está. da? Claro, me da Cero. 0. ¿Sí? Entonces, este está en el null. ¿Sí? Está en el espacio nulo de A. Ahora, si agarro dos elementos del null de A, ¿está la suma de esos dos? O sea, ya sé que A por U, vamos a suponer que agarro dos, A por U me da 0. Y sé que A por B también me da 0, porque estos dos están en el null de A. ¿Qué pasa cuando hago A por U más B? Me tiene que dar 0. Baja, da 0. Va a dar 0, ¿sí? Porque hago la distributiva, esto sería A por U. Me acuerdo siempre de mantener la matriz del mismo lado, ¿no? Acuérdense que no vale la conmutativa en esto, ¿sí? Como este me da 0, este también me da 0. Por lo tanto, la suma está en el espacio nulo. ¿Sí? Bueno, acá queremos null de A. Y el múltiplo por un escalar, uy, ¿qué pasó? Bueno, no sé qué es esto. Esperen que algo me pasó con un antivirus. Bueno, si hago A por C de U, si EU es un elemento del null, este escalar puedo sacarlo, y esto es C por A por U, y como este me da 0 porque U está en el espacio nulo, esto también es 0. O sea que la multiplicación por un escalar también está. Por eso ahí se demuestra de esa manera que esta definición del null de A hace que sea un subespacio de Rn. ¿Sí? Porque si tengo vectores de ese conjunto, me cumplen las tres condiciones que habíamos hablado al principio. Bien, acá está la demostración, ¿sí? De todo lo que escribimos recién, está, bueno, escrito para que lo tengan después. Perdón, profe, y este va a ser el espacio que tiene un solo elemento. Si tiene solución única este sistema, tiene un solo elemento que es el vector nulo. Ahora, si el sistema homogéneo tiene infinitas Claro, si soluciones, no es trivial. claro. Listo. Ujú. Si tiene infinitas soluciones el homogéneo, bueno, ya sabemos que esas son las dos opciones para el homogéneo. O tiene una sola, que es el 0, o tiene infinitas. Entonces, si tiene infinitas, el nulo va a tener infinitos vectores. Bárbaro. Bien. Bueno, a ver. Tengo un vector en Rn. ¿Cómo determino si ese vector va a estar en el espacio nulo de la matriz? ¿Qué tendríamos que verificar? Como recién vieron que comprobamos, nos daba un B y nos decía, ¿está en el espacio columna?
Bueno, ahora tengo un B en Rn. ¿Está en el espacio nulo? Antes vimos si el B, ese B larga, era combinación lineal de las columnas, ¿sí? Porque esa era la definición del espacio de columna. Ahora, ¿qué tendríamos que chequear con este vector B? Que sea solución de qué? Que sea 0, que la solución sea 0. Es que al hacer la cuentita A por B, hacer esta multiplicación me tiene que dar Que no sea 0. homogéneo. Si me da 0, o sea, en realidad que el B sea solución del sistema homogéneo. Esa era la definición de espacio nulo. Todas las soluciones de el sistema homogéneo. Todas las soluciones de A por X igual a 0. Entonces, B va a estar en el null de A si, solo si, pasa esto. A mí me dan un vector B, me preguntan si está en el espacio nulo de A, tengo que hacer la cuenta esta. Hago A por B. Si eso me da 0, digo sí, está en el null de A. Si no me da 0, bueno, no, el B no está en ese espacio nulo. Ahí está, hacemos la cuentita A por B y vemos si nos da 0. Bueno, ahora vamos a ver, con lo que les decía más adelante, cómo encontrar cuáles son todos los vectores que están en ese subespacio. ¿Sí? Como antes, vimos si un B estaba o no en el espacio columna, pero ¿cómo sé cuáles son todos los vectores que están en el espacio columna? Vamos a ver unos ejemplos para encontrarlo. Aquí vamos a llamar base de un subespacio. Vamos a llamar base de un subespacio a un conjunto que sea linealmente independiente adentro de H y que genere a H. A ver, acá hay un ejemplito. Fíjense, si yo tomo a los vectores I, J y K, que serían el E1, el E2 y el E3, esos vectores me forman una base de R3. ¿Por qué me forman una base de R3? ¿Qué me dice la definición de base? Primero que tienen que ser un conjunto LI. Esos tres vectores forman un conjunto LI, ¿sí? Porque yo a ninguno de ellos los puedo escribir como combinación lineal de los otros. ¿Sí? Por ejemplo, tengo acá el I, el J y el K, y yo no puedo escribir al I en función de J y K, ni a J en función de los otros dos, ni al K en función de los otros dos, ¿sí? Entonces este conjunto es LI. ¿Y genera todo R3? Sí. Sí, porque a cualquier vector de R3 lo voy a poder escribir como combinación lineal de estos tres. Bien, entonces voy a decir que ese conjunto de esos tres vectores es una base del subespacio, del espacio o del subespacio de R3. Bien, así que vamos a llamar base a eso. Yo tengo que R3 es un subespacio vectorial que tiene infinitos elementos, pero fíjense que con esos tres ya me alcanza para describir a todos los elementos del conjunto. Entonces es importante este concepto de base porque de trabajar con infinitos elementos vemos que con poquitos nos alcanza para poder describir a todos. ¿Sí? O sea, con esos tres yo voy a poder representar cada vector de este espacio vectorial. Entonces vamos a ver cómo encontramos bases después para los otros espacios. Por ejemplo, una base para, acá estamos en R2, si estoy en el XY, en R2, ¿cuál sería una base? Y J. Es el IJ, ¿sí? Lo mismo que teníamos antes, nada más que antes en R3 usamos el K, acá ya con el IJ podemos describir a todos. Es una base porque son los dos LI y además me generan a todo el plano. ¿Y es la única base que puedo tener en R2? Pensémoslo en R2, después vamos a R3. No, por ejemplo, I menos J. También esa es otra base, perfecto. Y también podríamos tomar... Podrían ser dos líneas a 45, dos Pues sí, vectores. puedo tomar cualquier vector, mientras no sean paralelos, tomo dos vectores que a mí se me ocurran, que no sean paralelos, y van a ser una base. ¿Se acuerdan que si tomo un conjunto de dos vectores, solo ese conjunto es LD cuando los vectores son paralelos? Si no son paralelos, el conjunto de dos vectores siempre es LI. Entonces tengo infinitas bases en R2. ¿Sí? Bueno, lo mismo en R3 vamos a tener infinitas también. O uno toma la base canónica, la base estándar, fíjense acá que me dice la base estándar, esa es como la base principal,
pero tengo infinitas. Después vamos a ver coordenadas, ¿sí? Cómo escribir a los vectores en función de la base que elijamos. Si uno elige la base canónica siempre, pero bueno, no es la única base que hay y vamos a poder describir a los vectores en función de una base en particular. Pero el concepto de base se entiende cuál es. Necesito generar a todo el espacio con esos vectores y que esos vectores sean LI. Por ejemplo, si yo tomo dos vectores que son LD, o sea, tomo un vector acá y tomo uno paralelo a este, obviamente lo único que genero es una recta, no genero todo el plano. No me salgo de la recta con eso. Entonces, ya al tener un conjunto LD, no me voy a generar el subespacio, por eso no podemos decir que es una base. ¿Sí? Entonces, siempre que veamos, que busquemos una base, tiene que ser un conjunto que sea LI y asegurarme que voy a generar a todo el subespacio. Bueno, lo mismo, los E sub I en Rn, los E sub 1, E sub n, es la base estándar de Rn. ¿Sí? Son los vectores que tienen un 1 en la componente I y después todos ceros. ¿Sí? Por ejemplo, el E sub 1 tiene un 1 en la componente 1 y después todo 0. El E sub 2 tiene un 1 en la componente 2 y el resto son todos ceros. Y el E sub n tiene un 1 en la componente n. ¿Bien? Esa es la base estándar para Rn. Como vimos recién, la base estándar para R2 es el IJ, la base estándar para R3 es E1, E2, E3 o IJK, ¿sí? Y así podemos extender hasta el n que nosotros queremos usando esa base estándar. Entonces vamos a volver a lo que hicimos antes. Ya tenemos la definición de base, vamos a dejarla guardada un ratito y vamos a volver al espacio nulo. Me dice, encuentre una base para el espacio nulo de la matriz A. Una base para el espacio nulo. Ay, perdón. Tengo el dedo lastimado. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? A ver, el espacio nulo, ¿qué era? Volvamos a repasar. Son todos los X pertenecientes a Rn, tales que A por X me da 0. ¿Sí? Entonces yo tengo que encontrar quiénes son todos estos X y una vez que los encuentre, buscar una base. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, yo digo, bueno, es cualquier X de R, acá cuántos N tengo, 5. ¿Sí? Cualquier X de R5, sé que A por X me da 0. Bueno, tendría que encontrar una base. Para R5 yo conozco una base. Sé que la E1, E2, E3, E4, E5 es una base. Bueno, pero vamos a ver para qué valores de X, de Rn, de R5 en este caso, A por X me da 0. ¿Qué tengo que hacer para encontrar ese espacio? Ese conjunto que puse ahí en rojo. Resolver el sistema homogéneo y encontrar el conjunto solución, ¿no? Entonces vamos a buscar el conjunto solución de A por X igual 0. Planteo la matriz ampliada con el lado derecho en 0 y ya sabemos por todo lo que hicimos antes que cuando hagamos las cuentitas acá para escalonar la matriz, este lado derecho no me va a cambiar nunca. ¿Sí? Siempre me va a quedar 0, todos ceros. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Que yo pueda escalonar esto, no sé, y que me quede acá única solución o infinitas soluciones. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Voy a poder tener única solución? No, porque tenés dos variables libres mínimo. Veo que mínimo 2 variables van a ser libres. Entonces ya sé que voy a tener infinitas soluciones. O sea que este espacio que estamos hablando va a tener infinitos elementos. Vamos a ver cómo los describimos. Bien, entonces escalonamos esta matriz como vimos recién. Uy, me fui acá. Se me fue. Tengo esto. Bueno, ahí. O sea que veo que tengo 2 escaloncitos, 2 pivotes. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con este y con este? ¿Cómo van a ser esas? Me quedan variables libres. ¿Sí? Las que voy a poder escribir en función de las otras son esta y esta. Las otras me van a quedar a mi elección. Para eso y para verlo un poquito mejor, lo que hacemos es plantear el sistema. ¿Sí? Voy a plantear el sistema 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 más 0 por x4 más 0 por x5 igual a 0. Voy a elegir
a x5 y a x4 libres porque no tengo muchas opciones acá arriba. Tengo otra ecuación y bueno, ahí vamos a ir despejando, ¿sí? Entonces planteo este sistemita y acá, bueno, siempre la última es 0 igual 0, pero acuérdense que acá le ponemos, no sé, x5 libre y veo acá arriba que me queda esta ecuación. O sea, si x5 es libre, por la ecuación de abajo, ¿qué va a pasar con x4? ¿Y qué va a pasar con x3? A x4 la tengo que elegir libre también. O sea, yo digo x4, pero puede ser x3 también, ¿no? Depende de cada uno cómo la elija. La idea es siempre ir eligiendo las libres a las últimas, a las que tengo acá. Bien, entonces me queda x5 libre, x4 libre y x3 la puedo escribir en función de esas dos. x3 va a ser menos 2x4 más 2x5. Voy al de arriba. ¿Qué me pasa arriba? Esta es libre y acá X2 también es libre. x2 también. Va a tener que ser libre porque así voy a poder encontrar x1. O puedo tomar x1 libre, ¿sí? Pero acuérdense, siempre empezamos de atrás para adelante tomando las libres. Entonces x2 la voy a tomar libre y x1 me va a quedar en función de x2, x4 y x5. ¿Bien? O sea que tengo 3 variables libres acá. Y las otras 2 que me quedan en función de eso. Entonces, a ver, dijimos que queríamos encontrar todos los x de Rn para los cuales a por x es 0. Bueno, ya los encontré. Pasa esto con el x que yo quiero. Vamos a escribirlo bien. x1, x2, x3, x4, x5. ¿Sí? ¿Quiénes son los x de Rm? Bueno, de Rn, estos que están acá. X va a ser igual, el vector S, a un vector de 5 entradas, 5 componentes, y lo puedo escribir de esta forma, ese vector. ¿Se acuerdan cuando escribíamos en la forma paramétrica? Forma vectorial paramétrica. Lo puedo escribir en función de las variables libres. Fíjense que acá me aparece x2, acá también, acá no y acá no. O sea que esto lo puedo escribir así, como el 2, 1, 0, 0, 0 por x2 más, acá me aparece x4 una vez, acá lo tengo 0, acá aparece menos 2, 1 y 0. ¿Sí? Por este vector más x5 por este vector. ¿Sí? O sea que, ¿quién es el espacio nulo de esa matriz? El null de A, que era este conjunto. Son los X que son de esta forma. No es lo mismo decir que el null de A es el generado por los vectores U, V y W, ¿no? ¿Es lo Sí. mismo? Sí, porque son todas las combinaciones lineales de esos 3 vectores. O sea que así encontramos el espacio nulo de esta matriz. Pero a mí me pedían que encuentre una base para el espacio nulo. O sea que encuentre una cantidad de vectores, un conjunto, un subconjunto, que sea LI y que me genere a todo ese espacio. ¿Quién va a ser la base? Es bastante... Si yo digo que el espacio nulo es el generado por U, V y W, ¿quién es una base para el nulo? Cualquier 3 vectores que no sean dependientes. U, V y W. Ah, ¿Sí? Estos son LI porque ya la matriz acá está escalonada, ¿sí? Ya está en la forma escalonada reducida. Entonces, los vectorcitos estos que me quedan acá son LI. Después pruébenlo que son LI, pero van a ver que, o sea, si yo llevo la matriz en la forma escalonada reducida, o sea, después cuando lo escribo así como sistema, no hay otra forma, sino si fueran LD, es como que el X2 también me quedaría acá metido, o el X5, o sea, si uno fuera combinación lineal del otro. ¿Sí? Ya al hacer esta separación, me quedan esos vectores LI. Y a través de esos vectores genero a todas las soluciones que me van a dar 0. A 0 por X me va a dar 0. Entonces,
puedo decir que esos 3 vectores van a ser una base del espacio nulo. Profe, ese espacio, ¿en cuántas dimensiones está? Es un subconjunto de Rn. Son vectores de 5 componentes. O sea, tengo que agarrar una cantidad de vectores de 5 componentes. ¿Cuánto es esa cantidad? Ahí son infinitos. ¿Sí? Vimos que este sistema tiene infinitas soluciones, entonces va a haber infinitos vectores acá adentro. ¿Cómo los describo? De esta forma, acá. Como combinaciones lineales de estos 3. O lo escribís así, ¿sí? Esto ya me está diciendo que son infinitos. Yo puedo elegir al x5 que yo quiera, al x4 que yo quiera y al x2 que yo quiera. O sea, tengo infinitas posibilidades. No sé si esa era tu pregunta. O sea, ¿puede ser que está como en 5 dimensiones? Sí, tiene 5 componentes. Cada vector de ahí tiene 5 componentes. Pero es un subconjunto de R5. Ok. No es todo R5. Son los vectores de R5 que te cumplen esta condición. Que son combinaciones lineales de esos 3. No es cualquier vector de R5, solo los que se pueden escribir así. ¿Bien? El subespacio puede ser que esté en R3. ¿Qué subespacio? El espacio nulo. Bueno, No, el espacio nulo, acá fíjate que dice son vectores de R5. Acá tengo 5 ok. componentes para la E. O sea, me habla de las columnas. O sea, de R5. El espacio columna va a ser de Pero R3. la base genera un espacio como si fuera R3. Creo que esa es la pregunta. Tipo geométricamente para No, pensar. la base tiene 3. Lo que pasa es que como estamos en R5, pensarlo geométricamente por ahí en la cabeza es medio raro imaginarse esas 5 dimensiones. La base tiene 3 elementos. Con esos 3 elementos yo me genero todo el espacio nulo, pero no genero todo R5. No, claro, generaría un R3, digamos. Porque son LI, esos 3. Sí, pero bueno, sí. Con un R3 con 2 componentes más, porque como estoy en R5 tengo que tener 5 componentes en todos los vectores. Poniéndole ceros a las otras 2 componentes. ¿Algo así? Yo lo estaba pensando como en R3 con 2 vectores, o sea, generas un plano. Un plano, claro. Entonces en R5 con 3 vectores pensé que era un Y lo que pasa espacio. es que no te imaginas R5, no Sí. sé, al menos yo no me lo imagino. Por eso los ejemplitos más sencillos son cuando vemos R2, R3, o sea que uno ahí lo ve, por eso la mayoría de los ejemplos son con eso. Pero bueno, no traten de pensarlo tanto así, sino ver más o menos que con estos 3 vectorcitos me puedo generar todas las soluciones del sistema homogéneo. Entonces voy a generar un subespacio, ¿sí? Que está contenido en R5, porque también hay infinitos subespacios contenidos en R5. ¿Sí? Como en R3 hay infinitos planos que pasan por el origen, hay infinitas rectas que pasan por el origen. Entonces tengo infinitos subespacios. ¿Sí? Este es un subespacio en particular de R5, que a esta matriz le hace esto. ¿Sí? Son todos los X que si yo los multiplico por esta matriz me da 0 el resultado, me da el vector nulo. ¿Y el nulo está acá? Sí, porque si pongo x2, x4, x5, elijo las 3 en 0, tengo también el nulo como solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos una base para el espacio nulo? Lo primero que tenemos que hacer es buscar la solución del sistema homogéneo. Cuando encuentro la solución del sistema homogéneo, la escribo así, en la forma vectorial paramétrica, y estos 3 vectorcitos que me van a quedar, o, no sé, la cantidad de variables libres que yo tenga, me va a decir cuántos vectores voy a poner en esa base. Profe, y ahí los 3 vectores, ¿siempre van a tener, sí o sí, el primero va a tener 3 componentes que sean 0 o puede que tenga 2 nada más? Los No, otros pues 2 sí no. o sí tienen que tener Fíjate que estos tienen 2 0. ceros. Fíjate, Sí. estos tienen 2 y esto tiene 2. O sea, puede Pero que no, sí o sí tienen que No, tener mínimo 2 en 0 o no. no, puede que no. Justo en este ejemplo dio así, pero puede que no. Ah, está. ¿Sí? En este ejemplo dio así. No es necesario. Bueno. ¿Sí?
Profe, una consulta. Lo que estaba pensando es que en este caso obviamente no va a pasar porque es homogéneo, pero Ujú. nosotros habíamos trabajado en la forma paramétrica que a veces te quedaba un vector suelto sumado a las variables multiplicado por los componentes. Eso Claro, no sería un subespacio porque no pasaría por el cero. claro, ese no es el sistema homogéneo. Claro, Ahí eso te pasaba cuando el sistema no era homogéneo, te queda el vector S que hace que la recta suba, digamos, no pasa por el origen, entonces ya no es un subespacio. claro, eso. Está bien, muy bien relacionado, ¿sí? Profe, Sí. ¿y siempre tiene que tener 3 variables libres o puede No, en tener este 2? caso, en este caso pasó eso. Claro, pero Eh, siempre una mínimo tiene que tener. Y acá lo que pasa es que acá tenemos 3 ecuaciones y 5 incógnitas. 2 variables iban a ser libres, mínimo. ¿Sí? 2 libres iba a tener seguro, a lo mejor podía tener 3 libres, a lo mejor 4, no sé. Claro, pero Pero siempre una mínimo para hacer su y espacio. si justo me da solamente el vector nulo, la solución, ahí el nulo sería el subespacio con solo el cero. Claro, Por eso todo depende de la matriz que me dan al inicio, ¿sí? Si me dan una matriz que me llevaba a que el sistema homogéneo tiene solo la solución el cero, entonces el espacio nulo tiene solo un elemento, que es el vector nulo. Ahora, si no, como pasa en este caso, que tengo más incógnitas que ecuaciones, voy a tener variables libres, voy a tener infinitas soluciones. Y en ese caso se dice que tiene base, punto cero, bueno. Y la base no tiene base. No tiene base. Ok. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el concepto este de dimensión, que como el espacio que tiene solo al nulo no tiene una base, porque solo él se genera, o sea, no encontrás uno que lo genere, eso es el mismo vector, tiene dimensión cero, eso vamos a decir. Bueno, ya que estamos acá podemos ver que este, como tiene 3 elementos, va a tener dimensión 3. O sea, es como lo que decían recién ustedes de eso de que es como que está generando R3 adentro de R5, algo así, ¿sí? Tiene dimensión 3 ¿sí? Este espacio nulo de A, que son la cantidad de elementos que tiene la base, la cantidad de vectores LI que me generan todo el subespacio, eso es lo que vamos a llamar dimensión. Bueno, entonces acá está escrito más o menos lo que estuvimos hablando. Y a ver, encuentro una base para el espacio columna de la matriz. Antes vimos el espacio nulo, cómo encontrar una base. Ahora el espacio columna de A. Volvemos a repasar la definición. ¿Qué era el espacio columna? Todas las combinaciones lineales de las columnas de esta matriz B. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. Dice, buscamos una base para el conjunto formado por todas las combinaciones lineales de las columnas de B. Veamos esta observación, que la B está en la forma escalonada reducida. Tengo esta, este y esta. ¿Sí? Y fíjense que tengo esta columna que tiene un 1 y todos ceros, esta 0, 1 y esta 0, 0, 1, 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con la columna esta? ¿Podría escribirla como combinación lineal de estas dos? Sí. La tercera columna, sí. Fíjense, yo puedo hacer menos 3 por la primera, más 2 veces la segunda. ¿Sí? Y esta que está acá, la cuarta, también. La puedo escribir como 5 veces la primera menos la segunda. Entonces, estas dos columnas ya son combinaciones lineales de las otras. ¿Sí? O sea, veo que al B3, la columna 3 de la matriz B, la puedo escribir, como dijimos recién, menos 3B1 Profe, más una 2B2. consulta. El Sí. puntito que usted tiene, ¿no lo puede agrandar un poquito? Ay, ¿Se no puede? sé cómo es. ¿Se puede hacer? No sé. Creo que no. Me parece que no se No puede. importa. Creo que eso se puede hacer cuando yo hago el puntero. Así.
Pero si no tengo que ir cambiando y no puedo escribir. Claro, no puedo Pero escribir. sí, bueno, lo voy a tratar de No, hacer, no, sí, está bien, no hay porque si problema. no, no se ve. Bueno, bien, les decía entonces que esas dos son combinaciones lineales de las dos primeras. Entonces, a ver, volvamos a repasar. Yo quiero encontrar el espacio columna, que son todas las combinaciones lineales de B1, B2, B3, B4 y B5. Eso es lo mismo que buscar, como B3 y B4 son combinaciones lineales de B1 y B2, fíjense que buscar todas las combinaciones lineales de las 5 columnas es lo mismo que buscar las combinaciones lineales de las otras 3, de estas 3, de las 3 que están marcaditas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B3 y B4 son combinaciones lineales de estas dos. Entonces, si quiero todas las combinaciones lineales de las 5, es lo mismo que buscar las combinaciones lineales de estas 3. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Porque ya las otras dos las puedo escribir como combinación. O sea que B3 es una combinación lineal de B1, B2, o sea, está dentro de ese conjunto. Como que me están sobrando esas dos columnas. Porque al hacer combinaciones lineales de las otras dos, están de más. Yo podría buscar solamente las combinaciones lineales de esta y tener las combinaciones lineales de todas. Bien. Entonces, vemos que B1, B2, uy, ¿por qué se me fue eso? B1, B2 y B5 me van a generar el espacio columna de la matriz B. ¿Sí? Porque yo buscar el espacio columna es buscar todas las combinaciones lineales de solo estas 3 columnas. O sea que el conjunto de esas 3 columnas genera todo el espacio columna de B. Entonces, ese vector, esos 3 vectores me forman una base para el espacio columna de B. ¿Sí? ¿Qué dimensión tiene esa base? Estos son 3 elementos, o sea que tiene dimensión 3 el espacio columna de B. Ahora vamos a ver el concepto de dimensión, pero ya como lo mencionamos antes, ¿se entiende esto? Yo quiero encontrar todas las combinaciones, para encontrar el espacio columna, yo quiero encontrar el col B, para encontrar este espacio columna necesito buscar todas las combinaciones lineales de B1, B2, bueno, así hasta B5. Como vimos antes, ¿se acuerdan? Si había dos vectores y uno era combinación lineal del otro, era lo mismo que a ese vector sacarlo del generado. Entonces yo puedo decir que este es el generado por B1, B2 y B5. Ya con esas 3 me alcanza. Entonces escribo el espacio columna de este modo y uso estos 3 vectores como una base para ese espacio columna. ¿Por qué? Porque sé que esos 3 me generan todas las combinaciones lineales que yo necesito. Y además, estas columnas, como están en la forma escalonada reducida, sé que van a ser LI. ¿Sí? Por eso lo usamos de base. ¿Se perdieron un poquito o no tanto? No, está ¿No? bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ahora viene algo un poquito más complicado. Bueno, entonces, veamos que las columnas pivote de B, estas 3 que tenían el escaloncito, me formaron una base para el espacio columna de B. Eso pasaba porque, como B está en la forma escalonada reducida, esas columnas que yo tengo, bueno, son LI. Ahora, ¿cómo lo encuentro si la matriz que tengo no está en la forma escalonada reducida? No la tengo así de esa forma. Acá era muy obvio porque podíamos ver las combinaciones lineales y todo. Ahora, si me dan una matriz como la que me dieron antes, que tenía todo la A anterior, no sé. Esta que está acá. No está ahí en la forma escalonada reducida. Entonces, ¿cómo encuentro el espacio columna? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora cómo se hace, pero la idea es escalonar la matriz. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto al principio cuando definimos posición pivote y columna pivote? Nosotros hacíamos la escalonada reducida y después
la columna que tenía un pivote, me fijaba en la A original cuál era esa columna, ¿sí? Si en la 1 tenía un pivote, iba a la columna de A y decía que esa era una columna pivote. O sea, ir a la original. Entonces, cuando la matriz no está en la forma escalonada reducida, ¿qué hago? La tengo que llevar a la forma escalonada reducida y me fijo cuáles son las columnas pivotes de la B y en base a esas columnas voy a la original y elijo las columnas pivotes de la A. ¿Bien? Entonces, buscamos las columnas pivotes de la matriz original. Fíjense, esta matriz. Tengo la A, que es A1, A2, A5. Tiene 5 columnas. Esta matriz, si hacemos la escalonada reducida de esta matriz, es equivalente por filas a la matriz B que veíamos recién, ¿sí? Y vimos recién en la matriz B que estas 3 columnas eran las columnas pivotes de esta matriz. Bueno, ¿cuáles van a ser las columnas que me van a generar el espacio columna de esta matriz A? Esas columnas. Esas mismas, ¿sí? Entonces, lo que hago es, una vez que tengo acá la escalonada reducida, me fijo cuáles son las columnas que tienen los escaloncitos, o sea, esta columna y estas 3 columnas, y busco esas mismas columnas en la matriz A. Estas son las columnas pivotes de A, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, esto lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Tendrían que comprobar que A3 y A4, o sea, estas 2 columnitas que quedaron acá, son una combinación lineal de las otras 2. ¿Sí? Podrían probar cómo escribir esta como combinación lineal de las otras 2 y cómo escribir la A4 como, de las otras 3, perdón, A4 como combinación lineal de las otras 3. ¿Sí? Y después comprobar que estas 3 columnas me forman un conjunto LI. ¿Sí? Pero la idea siempre es esa. Cuando nos dan una matriz y nos piden encontrar una base para el espacio columna, la tengo que llevar a la forma escalonada reducida. Busco las columnas pivote y esas columnas las busco en A. Entonces, ¿cuál es el espacio columna de A? ¿Cuál es el espacio columna de A? ¿Por qué me hace eso? No, esperen, que se me fue a la otra. Ahí. ¿Cuál es el espacio columna de A? El generado por las columnas A1, A2 y A5. ¿Sí? Esas son las 3 columnitas LI de esta matriz, que me forman un conjunto LI de esta matriz. ¿Sí? Después ya con los ejercicios, vamos a hacer ejercicio y se va por ahí a entender un poquito más. No sé por qué me quedó en la otra hoja escrito esto. Bueno, pero el teorema es el siguiente. Dice, las columnas pivote de una matriz A forman una base para el espacio columna de A. ¿Sí? O sea que, como vimos recién, entonces el espacio columna es el generado por estas 3. La base del espacio columna son esas 3 columnas. ¿Sí? Que es lo que me dice después el teoremita. Que esas columnas pivote me forman una base para el espacio columna de A. ¿Bien? Bueno, y una observación. Siempre hay que buscar las columnas de la matriz A, no utilizar la de la forma escalonada reducida, ¿sí? Por ejemplo, cuando les pidan el espacio columna de A, una base para el espacio columna de A, acuérdense de no usar estas cuando llegan a la forma escalonada reducida. Volver acá y buscar las columnitas estas, ¿sí? No van a poner estas 3 porque va a estar mal eso, ¿sí? Porque esas son las de B, no son las de A. Por más que A y B sean equivalentes por filas, son diferentes los espacios columnas de esas matrices. ¿Sí? Entonces, esa es la observación de que tienen que buscar siempre volver a la A y buscar en A esas columnas. Bueno, y ahí ya están los problemitas de práctica para repasar un poco todo esto que vimos en la sección 2.8. Bueno, a ver, por ejemplo, nos dan esta matriz y el vector U. Si nos preguntan si U está en el espacio nulo de A, ¿qué tendríamos que hacer? En el primero, como para repasar un poquito.
Y resolver la ecuación homogénea primero, a ver cuál es el espacio nulo. Pero si yo quiero saber si U está en el nulo de A, ¿qué era el nulo de A? Todos los X, que si yo hago A por X me da Ah, claro, si A por U 0. es el vector Eso, nulo. entonces eso tendría que hacer, esa cuentita. Hago A por U y me fijo si eso me da el vector nulo. Y ya está. Ahora ya se complica más cuando quiero ver si U está en el espacio columna, porque ahí tengo que ver si U lo puedo escribir como combinación lineal y ahí tengo que resolver el sistema, ¿sí? ¿Se entiende? Acá es solo, no sé por qué se me va esto. No, esto ya, no sé, no entiendo qué pasó. Voy a borrar esto. Ah, no lo puedo borrar, ¿por qué? No sé qué hice. Bueno, no importa. Pluma. Bueno, este es hacer una cuentita, ¿sí? Este es resolver el sistema. Esa es la diferencia entre los dos. Ver si U está en el espacio nulo es hacer la cuenta A por U y ver si me da 0. Ahora, U está en el espacio columna es ver si U es combinación lineal de las columnas de A. Entonces tengo que resolver el sistema A por X igual U y ver si ese sistema es consistente o no. ¿Sí? Eso como para repasar concepto de nulo y espacio columna. Bueno, después nos dan esta matriz y les pide encontrar un vector que esté en el null de A y encontrar un vector en el espacio columna. Bueno, piénsenlo este ejercicio como es, pero bueno, encontrar uno que esté en el null de A es buscar la solución de A por X igual 0. ¿Sí? Y ahí encontrar un vector de ese espacio. Y después un vector del espacio columna es hacer cualquier combinación lineal entre estas tres columnitas. Entonces, fíjense que acá cambia. Acá era una cuenta y acá era resolver el sistema. Ahora, en la de abajo, tengo que acá resolver el sistema y acá hacer una cuenta. ¿Sí? Para que lo piensen un poquito. Profe, Sí. igual el primero se puede resolver haciendo la homogénea también, ¿no? Y después fijándote si U. Está ahí. Sí, ¿Sí? sí, también, sí, pero es como alargarlo innecesariamente. Sí, sí, ya haciendo la cuentita lo tenés. O sea, se puede hacer así, pero no es la forma óptima de contestar Ok. esa pregunta. ¿Sí? No va a estar mal si lo haces así, pero siempre acuérdense de buscar una forma, la mejor forma para resolver las cosas, ¿sí? Yo lo estoy pensando igual que mis compañeros, porque primero haría si está en la columna, después con lo que me queda hago la homogénea, si es trivial ya sé que no está, y si no, Bueno, sí, está bien. O sea, contestarías primero esta y después la claro. otra. Bueno, está bien. Son, bueno, formas de pensarlo. Es lo mismo. Mientras lleguen al resultado, la cosa es no invertir demasiado tiempo en el problema por ahí si no lo requiere. Bueno, en el 3 les pide pensar ahí un poquito qué pasa si la matriz es n por n. Acá tenemos una cuadrada. Y si la matriz es invertible. ¿Qué pasa con el espacio columna ahí y qué pasa con el espacio nulo? A ver, si la matriz es invertible, ¿qué pasaba con este sistemita? Ay, ¿por qué me hace eso? No sé. ¿Qué pasaba con este sistema? Si la matriz es invertible. Puede despejar la X. Sí, puedo aplicar a la menos 1 de los dos lados. Hago a la menos 1 por A por X. Y eso me queda a la menos 1 por 0. O sea que esta es la identidad por X, me queda X. A la menos 1 por el vector nulo me da que X es el vector nulo. O sea que tiene solución única. En realidad, si la A es invertible, el sistema A por X igual B tiene solución única. Eso lo habíamos visto, ¿sí? Este tiene única para cualquier B. Para todo B tiene solución única. En particular para el 0. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser el espacio nulo de A cuando la A sea invertible?
El punto de origen. Es solo el vector nulo. Muy bien. Solo el vector nulo. ¿Y quién va a ser el espacio columna de A? ¿Qué pasaba con las columnas de A cuando la matriz era invertible? Eran LI, ¿no? O sea que el espacio columna de A es el generado por las columnas de A. A1, a N. O sea que por ahí si nos dan una matriz podríamos chequear si es invertible y ya si es invertible tengo el nulo, tengo el espacio nulo y tengo el espacio columna. Es mucho más sencillo el problema, ¿sí? Si tengo que mi matriz A tiene inversa. No hace falta hacer todas las cuentitas que vimos antes. Si A tiene inversa es porque sus columnas son LI, entonces ya tengo el espacio columna de A, ¿sí? Y si tiene inversa, sé que la única solución al homogéneo es el vector nulo, o sea que tengo el espacio nulo que tiene solo un elemento. ¿Bien? Ya sabes, como un resumen y un broche para este capítulo. Bueno, después vuelvan a leer todo esto, ¿sí? Para hacer los ejercicios. Yo no la subí la clase todavía, el PDF. Después se los voy a subir cuando pueda solucionar esto de borrar las cosas. Igual creo que lo copié, me parece. Bueno, ven que me quedó todo eso ahí, no sé, porque vamos a ver ahora la sección 9, que es... no tengo habilitado el borrador, eso es lo raro. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver si vuelvo y ahí lo tengo. No, tampoco. Yo toqué algo, o será por lo del antivirus, que no sé, bueno, no importa. Vamos a ver sistemas de coordenadas, ¿sí? Y ver la definición de dimensión y rango. Esa es la razón, bueno, principal para seleccionar una base en un subespacio. Vieron que venimos seleccionando una base. En lugar de un conjunto generador, es que cada vector H se puede escribir solo de una manera como combinación lineal de los vectores de la base. ¿Sí? O sea que, como vimos recién con el IJ, que nosotros a cualquier vector de R2 lo podemos escribir como una combinación lineal del IJ, pero no es solo una combinación lineal, es la única forma que se puede escribir ese vector en esa base. ¿Sí? Yo no voy a poder elegir otros valores y describir ese vector. Si yo tengo una base, hay una única manera de escribir un vector en función de esa base. ¿Sí? Que no pasa cuando el conjunto es un conjunto generador. Como vimos recién que si yo tengo dos vectores paralelos, el generado por B1 y B2, ¿sí? Este es un conjunto generador, no es lo mismo que una base. ¿Sí? Conjunto generador, si los vectores son paralelos, me da lo mismo que este, ¿no? Pero acá yo tengo, si tengo dos vectores, infinitas maneras de describir otro vector que esté ahí en esa recta en función de esos dos. ¿Sí? Vamos a suponer que B1 está acá y el B2 es un vector paralelo al B1. Bueno, si yo agarro otro vector que está acá, voy a tener infinitas formas de combinar a esos dos para describir a este. En cambio, si el conjunto que tengo acá es una base, la forma para describir a otro vector de ese conjunto es única. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre conjunto generador y base? Sí. ¿Sí? El conjunto generador es una base solamente si los vectores que tengo acá adentro son LI. Si no son LI, es un conjunto generador, pero voy a tener infinitas combinaciones lineales de esos para describir un elemento del conjunto. Bien. Entonces, ahí hay un ejemplito que había puesto. Ahora sí me habilitó el borrador, genial. Bueno, bien, entonces acá puse un ejemplo. Supongamos que tenemos el I, que es el 1, 0, el J, que es el 0, 1, y el B, que es el 2, 1. Este conjunto que está acá genera R2. ¿Sí? Pero no es una base. ¿Por qué no es una base? Porque este conjunto no es LI. Además, ya tengo tres vectores en R2, ya sabemos que ese conjunto es LD. ¿Bien? Genera R2 el conjunto ese que yo estoy poniendo ahí. A ver, tengo el I acá, tengo el J
y tengo el vector 2, 2 está acá y 1 por acá. ¿Sí? Tengo este vector. ¿Me genera R2? Sí. Sí, porque yo puedo agarrar cualquier otro vector y hacer combinaciones lineales entre ese y lo voy a poder hacer. Porque ya lo puedo hacer con I con J. Imagínense, le pongo un 0 a la B y ya está. O sea, genera R2. Pero no es una base porque este conjunto es LD. ¿Ven? Entonces, si agarro otro vector de acá, otro vector de R2, tengo infinitas formas de combinar estos tres para llegar al azul. En cambio, cuando el conjunto es base, tengo una única forma de combinar los dos vectores para llegar al azul. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre un conjunto que genera y un conjunto que además de generar es una base. Que no voy a tener dos formas de llegar a ese vector, es única la forma de llegar a él. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a definir esto. Supongamos que el conjunto este B, B1, B2, BP, es una base para un subespacio H. ¿Sí? Entonces agarro un X cualquiera adentro de ese H, que está ahí, y las coordenadas de X respecto a la base B van a ser los pesos C1, C2, CP, tales que al X yo lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores de la base. ¿Sí? Entonces vamos a usar esta notación, vamos a decir X así con corchetes y la B abajo. ¿Sí? Este va a ser el vector de coordenadas de X respecto de la base B. Así lo vamos a llamar. ¿Sí? ¿Y quién va a ser ese vector? El vector que tiene a los C1, C2, CP, que son los pesos de esa combinación lineal. Acá está escrito así, rebuscado, pero esto es muy sencillo. Como les decía acá, tengo el IJ, ¿no? Yo tengo el vector 4, 5. ¿Cómo lo puedo escribir en función de I y de J? Esto es 4 veces I más 5 veces J, ¿no? Y este es la forma, son las coordenadas, si yo lo escribo en esta base. ¿Ven? El vector de coordenadas. ¿Por qué? ¿Cómo lo pongo ese vector? Bueno, porque pongo 4 y 5 acá. Pongo los valores de la combinación lineal. Ahora, vamos a suponer que agarro otra base de R2. Ay, ¿por qué se me va? Vamos a suponer que agarro el 1, 1. Agarro este vector, lo voy a poner vertical, así se entiende mejor. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te juro que no sé por qué me hace eso. Nunca me lo hice. Claro, ¿no estarás tocando el teclado sin querer? No sé, puede ser, a ver. ¿Será eso? No, ahí me lo activo. No sé, no sé. Tendría que reiniciar todo, a veces falla esta compu. Bueno, entonces dijimos que este era el 4. Y ahí abajo me aparece la I. 4I más J. No sé, chicos, qué está pasando. Me pone nerviosa. Bueno. Bueno, les quería mostrar cómo escribirlo en una base. Vamos a hacerlo, esperen, vamos a descartar esto y lo voy a escribir en otro lado. Vamos a ir acá. Acá tengo el letra. Bien. Ahora sí. Entonces, teníamos el 4, 5. Dijimos que este vector en la base IJ, ¿qué componentes tiene? ¿Cuál es el vector de coordenadas? ¿Cuáles son las coordenadas que tiene? Es la 4, 5 porque yo lo escribo así. ¿Sí? Esto es en la base, que la podemos llamar B1, en la base canónica, en la IJ. Ahora vamos a suponer que tengo otra base, que es la del vector 1, 1. Profe, ¿usted está escribiendo? Sí, Porque sí, quedó la tildado. pantalla. Sí. ¿No lo ven ustedes? Ahí apareció. ¿Ahí apareció? ¿Ahora sí? Sí. Entonces, lo que voy a tomar es un vector. Dijimos, tenía la base I, el J. Ahora voy a tomar el vector 1, 1. Y podría tomar el 1 menos 1. ¿Cómo hago para escribir ahora las coordenadas? Esta es una base también, ¿no? ¿Ven que es una base de R2? Son dos vectores de R2 que no son paralelos. Entonces me forman una base de R2.
¿cómo puedo encontrar el vector de coordenadas del 4, 5, pero en esta base? En la base B1, bueno, ya sé que es el 4, 5. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de este mismo vector? Que lo voy a escribir acá. Vamos a escribirlo. 1, 2, 3, 4, bueno, y el 5 para arriba, ¿no? Es un vector que está así por acá, que es el 4, 5. ¿Cuáles son las coordenadas de ese vector en la nueva base? ¿Qué tendría que hacer? Busco un alfa y un beta, ¿sí? Alfa y beta, o C1 y C2, lo podemos poner, si no, como lo pone el libro para no perdernos. Busco un C1 y C2, tales que al 4, 5 yo lo pueda escribir como C1 por el 1, 1 más C2 por el 1 menos 1. ¿Sí? O sea que, ¿qué sistema me va a quedar? 4 tiene que ser igual a C1 más C2. ¿Sí? C1 y C2. Y 5, ¿a qué tiene que ser igual? A C1 menos C2. Entonces resuelvo este sistemita. ¿Cómo lo resuelvo? Podríamos acá sumar, ¿sí? Si yo sumo, fíjense que me queda 4 más 5, 9. Si sumo acá, me queda 2 veces C1. Y si sumo acá, se anulan, ¿sí? O sea que el C1 es 9 medios. ¿Cuánto vale el C2? Bueno, vengo acá, o arriba o abajo, y me fijo, ¿sí? C2 va a ser igual a 4 menos el C1, que el C1 es 9 medios, o sea, es 4,5, ¿no? Hago 4 menos 4,5 me da menos un medio. Bien, entonces, ¿cómo escribo el 4, 5 en la otra base? El vector 4, 5, en la otra base, ¿qué componentes va a tener? 9 medios y Es. menos un medio. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que multiplicar por 9 medios al primer vector de la base y por menos un medio al segundo vector de la base, hacer la suma esa y así de ese modo llego al vector que tenía antes, que es el 4, 5. ¿Sí? Entonces, tengo dos bases diferentes, dos formas diferentes de escribir el mismo vector. Pero en cada base es única. Fíjense que no encontré dos valores de C1 o infinitos valores de C1. Si yo tengo una base, este sistemita va a tener solución única. Si hay una única forma de escribir a los vectores del plano en base a los vectores, bueno, de la base, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende cómo pasar de una base a la otra? Bueno, esta es la base, la estándar, pero si a mí me dicen el vector de coordenadas de X es este, yo lo que tengo que pensar es que es la primer componente por el primer vector de la base, más la segunda componente por el segundo vector de la base y así. Bien, eso sería la definición esta que vimos acá de vector de coordenadas, que a lo mejor está toda escrita así con símbolos, confunde, pero es eso que vimos recién. ¿Sí? Escribir acá los pesos de la combinación y esas van a ser las componentes de mi vector. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Nos dan estos dos vectores, B1 y B2, y un vector X. Y la base son estos dos vectores. ¿Sí? Habría que probar, bueno, que esos dos vectores, bueno, no importa, sí, son LI para que me formen una base. Esos dos vectores, si son LI, son una base para el espacio generado por esos dos vectores. ¿Bien? Acá dice que son LI los dos. Bueno, ¿cómo determinamos si el H es y X, este que está acá, está o no en el H? Y si está, tenemos que encontrar el vector de coordenadas de X en esa base. A ver,
X va a estar en el espacio generado por B1 y B2 si X es una combinación lineal de B1 y B2. ¿No? Entonces, para que sea una combinación lineal el X de B1 y B2, tendríamos que plantearnos este sistema que está acá. Plantear este sistema es lo mismo que resolver el sistema con la matriz ampliada, acá. ¿Sí? Ponemos el primer vector, el segundo y el término independiente. Cuando lo llevamos a la forma escalonada reducida, ¿qué tenemos para este sistema? ¿Tiene infinitas soluciones? ¿Tiene una? ¿No tiene? Infinitas. No, una sola tiene. Ya piensen en la cantidad de incógnitas, son C1 y C2. ¿Sí? Tengo 2 incógnitas y tengo 3 ecuaciones. Entonces, cuando tengo más ecuaciones, puede ser que esas ecuaciones sobren, como en este caso. Cuando tengo todo cero, quiere decir que esta última ecuación me está sobrando. Ya lo puedo resolver con las de arriba. ¿Sí? O sea, acá parece que tengo x1 y x2 libre, pero cuando voy acá arriba, x2 no es libre. x2 vale 3. ¿Sí? Y cuando me voy arriba, x1 no es libre tampoco. x1 vale 2. ¿Sí? O sea que lo resuelvo, este sistema tiene única solución y sería con C1 valiendo 2, C2 valiendo 3, y me dice escribir el vector de coordenadas de X respecto a la base B. Bueno, dijimos que el vector de coordenada eran los pesos de la combinación lineal que yo encuentro. Y acá veo que los pesos para esa combinación lineal son 2 y 3, o sea que el X en la base B se puede escribir de este modo. ¿Sí? El X entonces está en el espacio H y le puedo escribir estas coordenadas. Estas son las coordenadas que tiene este vector de R3. En esta base de 2 vectores va a tener estas coordenadas. ¿Sí? O sea que encontrando los pesos de la combinación lineal, encuentro las coordenadas del vector en dicha base. Bueno, el ejemplo de R2 es el que vimos recién en la otra pantalla. Y vamos a ver acá que llamamos dimensión. Entonces, la dimensión de un subespacio H, que es diferente del nulo, la vamos a anotar así, ¿sí? Dimensión de H, o vamos a poner la dimensión de H. ¿Sí? Es el número de vectores en cualquier base para H. Ya dijimos que cuando tenemos un subespacio, por ejemplo en R2, tengo infinitas bases. Entonces agarro cualquier base que tenga y me fijo la cantidad de vectores que tengo. ¿Sí? Por ejemplo, en R2 ya sé que cuántos vectores necesito para la base. 2. 2. ¿Sí? En R3 voy a necesitar 3 vectores para mi base. ¿Sí? Entonces esos son espacios. R2 es un espacio que tiene dimensión 2. Pues necesito 2 vectores para formar una base. R3 es un espacio que tiene dimensión 3, porque necesito 3 vectores para que sea una base, ¿no? ¿Y qué pasa con la dimensión del espacio nulo? Esa, por definición, vamos a decir que es 0. ¿Sí? Es un espacio que tiene dimensión 0. Porque si tuviera dimensión 1, o sea, en realidad es porque no tiene base este espacio. ¿Sí? Como no tiene base, decimos que tiene dimensión 0. ¿Sí? Ahí lo puse como algo en particular. ¿Sí? Notemos que el espacio nulo no tiene base, ya que el vector nulo solo es LI, o sea que no tengo que encontrar un subconjunto LI. No tiene un subconjunto LI, ya él es LI. Así que ahí vamos a decir que entonces la dimensión es 0, porque el que tiene dimensión 1 es R1, o sea, son las rectas. Las rectas tienen dimensión 1. A ver, un segundo. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, ahí está. Bien. Bueno, entonces todo lo que les decía recién. El espacio Rn tiene dimensión n y cada base tiene n vectores. Si tenemos un plano que pasa por el origen, ese es un plano, el plano tiene dimensión 2.
¿sí? Si tenemos una recta, la recta tiene dimensión 1. Tengo que pensar cuántos vectores necesito para generar ese espacio. Para generar un plano, ya con 2 vectores me alcanza. Entonces, todos los planos van a tener dimensión 2. Ya sabemos que son subespacios, van a tener dimensión 2. Para generar una recta necesito solo un vector. Entonces, van a tener dimensión 1. Bueno, acá vamos a ver el ejemplo anterior. Dice, recuerde que el espacio nulo de la matriz A, el que vimos hace un ratito, tenía una base de 3 vectores. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el nulo tenía 3 variables libres? Entonces tenía una base de 3 vectores. Entonces la dimensión para ese espacio, que justo lo hablamos en ese momento, es 3. ¿Sí? Era la matriz esta que estábamos hablando. Este era el espacio nulo, el formado por todos los vectores de esta forma. Entonces, en este caso vamos a decir que tiene dimensión 3. ¿Qué me quiere decir este ejemplo? Que cuando quiera encontrar la dimensión del espacio nulo, ¿qué me tendría que fijar? La cantidad de variables libres. ¿Sí? Si yo busco la cantidad de variables libres, entonces tengo una dimensión para el espacio nulo. O sea, si al principio cuando resolvemos esto vemos que hay 3 variables libres, ya no hace falta por ahí escribirlo de esta forma, sino si lo que tenemos que contestar es de cuál es la dimensión del espacio nulo, bueno, ya antes de hacer esto podemos decir que es 3 cuando nos fijamos cuántas variables libres tenemos. Bueno, aquí vamos a llamar rango de la matriz. Entonces, la dimensión, dijimos, es la cantidad de vectores que tengo en la base. El rango va a ser la dimensión del espacio columna. Si a mí me preguntan cuál es el rango de A, lo que tengo que ver es cuántos elementos hay en la base del espacio columna de A. ¿Sí? ¿Cómo se encontraba el espacio columna de A? Lo vimos en un ejemplito. ¿Qué teníamos que hacer? A ver, determina el rango de esta matriz. ¿Qué hacemos para determinar el rango de esta matriz? Dijimos que la teníamos que llevar a la forma escalonada reducida, ¿se acuerdan? Fijarnos cuáles son las columnas pivote, y una vez que tenemos esas columnas, venir y buscar las columnas pivotes acá. Y esas columnas son las que me generan el espacio columna. Entonces, ¿qué tendríamos que ver para encontrar el rango? La cantidad de pivotes que hay. Eso, la cantidad de pivotes que hay, tal cual. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, busco una base y cuento la cantidad de vectores, o sea, cuento la cantidad de columnas pivote o de elementos pivotes de la matriz. ¿Sí? Entonces, cuando llevamos esta matriz a la forma escalonada reducida, vemos que tengo acá 1, ¿sí? Vamos haciendo la escalerita. Nos quedan 3 columnas pivote, o sea que el rango es 3. ¿Sí? Y si me piden una base, entonces sé que esta columna y esta es una base para el espacio columna. ¿Sí? Busco en la matriz original las que están en la misma posición que me quedaron acá en la escalonada. Y en este caso no está reducida tampoco, no hace falta reducirla, ya sé que una vez que llego a la escalonada tengo la cantidad de pivotes. Bien, este teorema es importante, el teorema del rango, por eso está ahí resaltado. Dice, si una matriz tiene n columnas, entonces el rango de A, o sea, la dimensión del espacio columna, más la dimensión del espacio nulo, me da n. Entonces, por ahí uno lo que saca es, si me preguntan cuál es el rango de A, y yo ya tengo la dimensión del espacio nulo, ya puedo hacer la cuenta, puedo hacer n menos la dimensión del espacio nulo y obtengo el rango. ¿Sí? O al revés, si tengo el rango de A y sé que, por ejemplo, no sé si el rango me da 5 y A tiene 6 columnas, bueno, sé que la dimensión del espacio nulo es 1. Bien, porque la suma de esos dos me tiene que dar n. Este se usa bastante, este teoremita.
Sobre todo cuando les pide hacer un cálculo y después le pide calcular el otro. Bueno, usando este teorema no hace falta hacer más cuentas. Si ya calculé uno, automáticamente puedo obtener el otro valor. Espérenme un segundo. ¿Está lloviendo afuera? Sí. Pues mi marido me manda, llueve un montón. Bueno, ni idea, estoy acá encerrada. No sé qué pasa. Bueno. Vemos, este es un teorema de la base, que, bueno, vamos a leerlo, pero por ahí no es tan importante. Le da un resultado. CH un subespacio de dimensión P de Rn contenido en Rn. Cualquier conjunto linealmente independiente de exactamente P elementos de H forma automáticamente una base de H. ¿Sí? Ustedes están en R3, vamos a suponer, y agarran 3 vectores de ahí, de R3, que son LI, entonces esa ya sé que es una base para R3. Eso es lo que me dice este teorema. Que si yo tengo un espacio de una dimensión P y agarro P elementos que son LI, entonces puedo agarrar esos para formarme una base. Y después dice otra cosa. Además, cualquier conjunto de P elementos que genere H es automáticamente una base para H. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estoy en R2 y tengo un conjunto de 3 vectores, ¿sí?, que me generan H, ¿qué va a pasar ahí cuando tengo más vectores que la dimensión? Tengo 3 vectores de R2. ¿Me generan R2? Si son independientes. ¿Los 3 pueden ser independientes? Ah, no. Hay uno que me sobra. Eso es lo que me está diciendo esto, que si tenés dimensión 2 y tenés 3 vectores, bueno, hay uno que te sobra. Ya con 2 te alcanza. Si vos tenés 2 que te generan, entonces esos 2 son una base. Si ya pruebo que esos 2 generan, son una base. ¿Sí? Antes vimos que había conjuntos que generan que no son base. Bueno, el problema es que tengo cosas que sobran. ¿Sí? Cuando me generan pero no son base es porque el conjunto es LD, porque hay algún vector que me está sobrando. Entonces me tengo que fijar en la cantidad de vectores que necesito para generar el subespacio. ¿Dónde estamos? Acá. Y este es el último teoremita, que no sé dónde está, acá. Que fíjense que sigue del teorema de la matriz invertible que vimos el otro día. En la última clase vimos en la caracterización de matrices invertibles, vimos un montón de condiciones que pasaba si la matriz era invertible. Bueno, y acá siguen esas condiciones. O sea, si yo tengo que una matriz tiene inversa, entonces las columnas me forman una base de Rn. Además, el espacio columna es Rn, la dimensión del espacio columna es n, el rango de A es n, y si el rango de A es n, ¿cuál es la dimensión del espacio nulo? 0. ¿Sí? Acuérdense que el rango más la dimensión del espacio nulo era igual a n. Entonces, si ya sé que el rango es n, la dimensión del espacio nulo es 0, y eso es porque el espacio nulo es solo el vector nulo. Lo podríamos pensar así. Si A es una matriz invertible, el sistema homogéneo tiene solo la solución única, la trivial. Entonces ya sé que el espacio nulo es esto. Entonces, si el espacio nulo es el vector nulo solamente, su dimensión es 0. Entonces el rango de A tiene que ser n. ¿Sí? Esta es la continuación del teoremita este, que vimos el otro día de la matriz invertible. ¿Sí? O sea, fíjense que si A es invertible, todas las condiciones que se cumplen. Entonces, a veces cuando tenemos un sistema es muy importante chequear si nuestra matriz, obviamente tiene que ser cuadrada, ¿no? Si nuestra matriz tiene inversa. Si tiene inversa, ya tengo casi todas las cuentas hechas. Tengo el rango, ya sé que es n, el espacio nulo, ya sé que es solo el 0, la dimensión del nulo es 0, el espacio columna es todo Rn, porque con las columnas de A, como son LI, me puedo generar todo Rn. ¿Sí? Una base para el espacio columna son las columnas de A, justamente. ¿Sí? O sea, las columnas de A me generan todo Rn.
O sea, es como el corolario de todo esto. Bueno, y con este teoremita ahí se termina el 9 y ya aparecen los problemitas de esto de la práctica. ¿Sí? Entonces, bueno, después traten de hacerlo, pero les pido acá determinar la dimensión de un subespacio de R3 que está generado por estos tres vectores. A ver, tengo el espacio generado por estos tres vectores. ¿Qué podrían generarme estos tres vectores? Pensemos en eso geométricamente. Son vectores de R3. Si los tres fuesen paralelos, ¿qué me generarían? Una recta. Una recta. Bien. Entonces ahí la dimensión de este espacio H, que es el generado por estos tres, sería 1. Si habría dos paralelos y uno que no, Un plano. un plano. Entonces ahí ya mi dimensión sería 2. Y si no son coplanares entre los tres, si el producto mixto me da distinto de 0 o si el determinante de la matriz me da distinto de 0, entonces me están generando todo R3. ¿Sí? Me generan el espacio. Ahí la dimensión es 3. ¿Puedo tener dimensión 4? 5, 6. ¿Puedo tener una dimensión más grande? No, porque No. un subespacio de R3. Claro, a lo sumo un subespacio de R3 va a tener dimensión 3, como mucho va a ser 3. ¿Sí? Entonces yo tengo que pensar, si la dimensión es 0, si me generan el espacio nulo, que bueno, eso no va a pasar, ¿sí? Si me generan una recta, si me generan un plano o generan todo R3. Esas son las opciones que tengo. Entonces la dimensión a lo sumo va a ser 3. Bueno, piénsenlo y después, a ver, ¿qué más dice? Considere la base, tengo ahí una base que es el 1, 1, 0,2 y 0,21 para R2. Es una base de R2 esa porque esos vectores no son paralelos, ¿sí? Si las componentes del vector X, el vector de coordenadas, es 3, 2, ¿qué es X? O sea, ¿cuál es el vector X en la base estándar? Si sus coordenadas en la base B son 3, 2. ¿Cuál es el vector X en la base estándar? Como vimos antes, ¿se acuerdan? En el ejemplito que les mostré, si 9 medios menos 1 medio son las coordenadas en esta base, ¿cuál era el vector original? Era el 4, 5, ¿no? Bueno, esa es la idea, que ustedes busquen cuál es el vector en la base canónica conociendo el vector de coordenadas en esta base. ¿Sí? ¿Saben cómo hacerlo? ¿Qué teníamos que hacer con esto? Esto sería 3 por el primer vector de la base, más 2 por el segundo vector de la base. ¿Sí? Y la base es esta. Entonces, bueno, multiplico y me fijo cuál es ese vector. Hacen la cuentita. Bueno, después piensen un poquito esta pregunta. Si R3 puede contener un espacio de 4 dimensiones, y bueno, eso ya lo hablamos recién, ¿sí? Bueno, les voy a subir la clase esta.